Bueno, kaixo, guztioi, eta eskerrik asko Jokin gurean abetik. Hola a todos y todas. Pues sí, vamos, mi tarea ahora, después de ese marco que ha planteado María, es entrar un poco el diente a los fondos europeos de recuperación, ¿no? Esa cosa que yo, vamos, estoy de acuerdo con Joaquín, de que parece que está en boca de todos y todas, ¿no? Todos hemos escuchado los fondos europeos, hemos escuchado el relato verde, digital y transformación económica, incluso los nombres de Next Generation EU nos suenan, ¿no? Pero a la vez, si nos preguntaran más a fondo en qué consiste, quiénes están ahí, qué lógicas están desarrollando, en principio seguramente no podríamos responder, ¿no? Porque desgraciadamente son temas que se dicen que son realmente estratégicos y lo son, pero a la par, digamos, se están tratando con mucho secretismo y mucha opacidad y eso pues también nos da que pensar, ¿no? Entonces, esa premisa o esa idea de tenemos que ampliar el debate social, tenemos que ampliar el debate crítico, es algo que nos planteamos en una plataforma que yo participo, Euskal Herria Capital y Planto, que ha tomado precisamente como el análisis crítico de los fondos europeos como una de sus líneas de trabajo, ¿no? Y precisamente estamos pues elaborando en estos momentos una guía práctica, una guía pedagógica para todos y todas, para que podamos entender, digamos, las claves fundamentales de este proceso, ¿no? ¿Qué son los fondos? ¿Cuántos recursos suponen? ¿Qué cronograma tienen? ¿Cuál es su forma de gestión? ¿Quiénes son sus principales protagonistas? ¿Qué impactos van a tener? Pues bueno, pues es justo lo que estamos elaborando ahora y bueno, yo lo que voy a hacer es presentaros básicamente algunas de las líneas principales de lo que vamos a publicar en breve, ¿no? Pero antes sí que quería, para meterle ya el diente a los fondos, hablar de dos ideas que yo creo que son importantes y están muy relacionados con lo dicho antes por María, ¿no? Una es que en ese proyecto europeo hay diferentes almas, ¿no? Hay ese alma de la paz, de las libertades, de los derechos, ¿no? Pero también hay un alma muy evidente, en nuestra opinión, de los mercados, ¿no? De generar un mercado que pueda competir con Estados Unidos y con China, ¿no? De generar esas lógicas, esos flujos de comercio y de inversión, tanto en el interior como en el exterior. Y creemos que en ese debate que va a haber sobre Europa, estas dos lógicas están chocando y máxime en estos momentos de crisis como la que estamos viviendo, pues van a chocar y habrá que decidir para qué camino se va, ¿no? Partiendo de una realidad en la que yo creo que precisamente la parte más corporativa y mercantilizada está bastante blindada en los tratados europeos. Entonces, bueno, pues ahí se abre un importante debate, ¿no? Pero por eso creo que es importante incidir en análisis crítico, ¿no? Que muchas veces falta con respecto a la Unión Europea. Es verdad que parece lo que ha dicho Joaquín, cualquier cosa que viene de Europa parece que es positiva y no es así. Y sobre todo en los países del sur de Europa, digámoslo suavemente, hemos tenido democracias jóvenes y frágiles, pues a veces vemos ese proyecto de libertad en Europa cuando la realidad que nos ofrece los mares, el mar Mediterráneo o también muchos de los procesos como han sido Grecia no son ni mucho menos parecido a ese halo de libertad y de derechos, ¿no? Esa es como la primera idea. Y la segunda también, que creo que a la hora de hablar de los fondos europeos de recuperación, es importante también situar el contexto en el que estamos a nivel global y en el que está Europa, ¿no? Y por eso yo creo que también ahí es importante lo que ha dicho María, ¿no? Hablamos eso de una crisis muy, muy profunda, o sea, más allá de que entendamos que no es una crisis únicamente económica, tenemos que decir que la crisis actual no hay parangón en los últimos 100 años, es decir, es una magnitud muy, muy grande, que supera en 50 veces el descenso del PIB del estallido financiero de 2008, o sea, por tanto que también es una crisis de otra magnitud muy diferente y que es una crisis también no solo, o sea, de la reproducción de nuestras vidas que sentimos todos y todas, sino que las propias empresas, el propio capital, no tiene fórmulas de reproducirse, de mantener un poco su lógica de una onda expansiva de inversión, de trabajo, de empleo, de consumo y demás, ¿no? Entonces, es un momento crítico para el capitalismo a nivel global y por eso también, de ahí se justifican también muchas de las medidas que están saliendo, ¿no? También es un momento importante porque junto a esta crisis económica se junta una crisis ecológica muy fuerte, ¿no? Provocado por muchos factores, pero sobre todo por el cambio climático y por el agotamiento de recursos de energía fósil y de materiales. Eso que está provocando que digamos que
muchas de las empresas que estaban habituadas a trabajar con energía fósil y casi, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, casi parecía que eran en unas enormes cantidades, pues se están agotando, ¿no? Tanto el petróleo como el carbón, como el gas, y eso nos está llevando a que al final el tránsito, digamos, a lo renovable no es, digamos, una opción, es simplemente una necesidad imperiosa, ¿no? Porque se están agotando esas fuentes de energía. Estamos también en una economía muy financiarizada, con un problema de deuda muy fuerte. Y en el caso de Europa, además de sentir, digamos, estos problemas globales, se da la situación de que accede o llega a esta crisis en una situación, digamos, de retraso con respecto a Estados Unidos y China, es decir, en la nueva economía digital y verde, las grandes empresas que dominan, digamos, en los mercados en estos momentos no son europeas, sobre todo, son fundamentalmente estadounidenses y chinas. Y además Europa tiene pues una dependencia energética de materiales muy, muy fuerte, que hace que también pues eso le haga plantear ciertas cuestiones. Entonces, esta Europa, digamos, que fue gran potencia y ya está en un momento de agónico, podríamos decir, viviendo esta crisis, ya planteó antes de la pandemia su Pacto Verde Europeo, su cambio de transición ecológica y social, como una necesidad imperiosa, no sé si tanto, como luego lo veremos, para realmente cambiar de modelo, sino más bien como intentar adaptarse al modelo que estaba quedando fuera de juego, ¿no? Y llega la pandemia y lo que hace de alguna manera es multiplicar hacer exponencial, digamos, la crisis que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, pero creo que es importante fijarse en todo este contexto porque, en nuestra opinión, gran parte de lo que son los fondos europeos no van tanto en relación ni al COVID ni a sus efectos, sino más bien a este deseo o esta necesidad o este casi intento desesperado de la Unión Europea por insertarse en los mercados globales y, de alguna manera, pues intentar desde ahí generar unas mínimas cotas pues, bueno, de progreso y de bienestar, ¿no? Entramos ya, digamos, con esta salvedad, ¿no? Con esta necesidad de criticar a Europa y con esta mirada bastante, pues bueno, funesta del presente actual europeo a lo que están suponiendo esos fondos europeos de reconversión, ¿no? Entonces, intentaré, pues eso, en 6 o 7 preguntas, trasladaros como algunas líneas muy generales de lo que suponen, ¿no? En principio, la primera pregunta es, ¿qué son los fondos europeos de recuperación, ¿no? Al final, no, porque es también muy de los ámbitos regionales multilaterales llenarnos de acrónimos, nombres y demás que muchas veces nos impiden saber de qué estamos hablando, ¿no? Pues los fondos europeos de recuperación básicamente se centran en dos ámbitos que se supone que son complementarios. Uno es más centrado en la recuperación, digamos, de los impactos funestos de la COVID-19, ¿no? Impactos sociales, sanitarios y económicos, y otro estaría más vinculado a la transformación económica, ¿no? De la economía europea en un tránsito hacia lo verde y lo digital como, digamos, horizonte al que avanzar, ¿no? En la práctica, digamos, estos dos relatos que conviven, luego veremos que en los números no son tan así. Es decir, el peso de la recuperación, es decir, lo que incide sobre todo en recuperar aquello que se ha demostrado carente, ¿no? Servicios públicos, protección civil y demás, es un porcentaje muy pequeño de estos fondos y la mayoría de estos van destinados al tema de la transformación económica, como luego veremos, ¿no? ¿Y qué componen, digamos, cuáles son las herramientas que componen pues estos fondos europeos? Bueno, pues ha habido dos fases que son complementarias y que ahora conviven, ¿no? Una primera se inició directamente en marzo de 2020 y fue, una fase más centrada en medidas de emergencia y de rescate a corto plazo, ¿no? Era un poco el objetivo que se planteaba. Se le llamó un poco rimbombantemente un triple escudo de trabajadoras, estados y empresas, pero en la práctica lo que fue es una enorme, ingente inyección de liquidez a los mercados para comprar deuda pública, para comprar deuda de las grandes empresas, para conceder préstamos y avales a las grandes empresas. Eso, digamos, fue el volumen muy fuerte de lo que fue esta primera etapa, que ya un poco nos va indicando cuáles son las prioridades de lo que son los fondos, ¿no? Además, por supuesto, de manera complementaria sí que se introdujeron una serie de programas de menor cuantía que sí estaban centradas en el apoyo a la cobertura sanitaria y a los ERTE o estos expedientes de regulación de empleo. Vale, eso fue como la primera etapa, pero en julio, digamos, es la más conocida, que es cuando ya el Consejo de Europa aprobó tanto la ampliación de su presupuesto habitual para los próximos 6 años, del 21 al 27, que fue pues un incremento notable,
Y después, lo que se suele conocer como el programa en sí europeo de fondo de recuperación, que es el Next Generation EU, ¿no? Ese sí que es el programa especial y extraordinario, ¿no? Los 750.000 millones de euros que se van a destinar prácticamente de manera completa a esa transformación verde y digital, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a entrar en, digamos, eso sería un poco porque sí suele confundir el Next Generation, digamos, con la única parte del plan, pero es, digamos, esas dos fases, estas tres herramientas, programa inicial de rescate a corto plazo, nuevo presupuesto europeo del 21 al 27 y Next Generation, lo que componen este marco global, ¿no? Y dentro de ese Next Generation EU, pues digamos, hay un mecanismo de recuperación y resiliencia que, digamos, el que acumula el 90% de esos 750.000 millones de euros. Entonces, este es el marco en el que hablamos, ¿no? Esto en dinero, ¿cuánto es? ¿No? Pues bueno, pues hemos hecho el esfuerzo un poco de cuantificar el volumen de lo que ha significado este programa, ¿no? Y al final nos ha salido la cifra de 3,25 billones de euros, ¿no? Está claro, sin duda alguna, que es una inyección muy notable de fondos, eso no lo podemos dudar ni mucho menos, y que realmente es una excepción en Europa, ¿no? Digamos, otro debate sería si eso es un cambio en la política de Europa o es una respuesta a un contexto también excepcional, ¿no? Pero sí que está claro que es una cantidad muy importante y lo que os decía antes de cuánto pesa la recuperación y cuánto la transformación, pues hemos calculado que en torno al 88% de los fondos están destinados a la transformación y solo el 12% estarían destinados a la recuperación. Por tanto, esa idea de fondos de recuperación o de fondos COVID quizá no sería tanto, sino sería más bien recuperar las lógicas del Pacto Verde Europeo y esa necesidad de transitar en un mundo cambiante en el que Europa se queda atrás, un poco lo que ha marcado también pues este plan y ha sido, digamos, la pandemia o la agudización de la crisis lo que ha espoleado todavía más. Una de las cuestiones que, en cuanto al tema de recursos, sí que es importante tener en cuenta es que de esos 3,25 billones de euros, prácticamente el 85% de ellos son deuda, son préstamos, ¿de acuerdo? O sea, no son, digamos, fondos subvencionables a fondo perdido, sino que son sobre todo deuda. Esto, digamos, no es una cuestión cualquiera, ¿no? Ahora, como he dicho antes, se está inyectando pues unas cantidades ingentes de fondos a los mercados, los tipos de interés son muy bajos y parece que no hay ningún problema, pero ya sabemos cuando engordan estas burbujas lo que suele ocurrir como ocurrió en 2008, ¿no? Al final, el problema de la deuda actual es un problema grandísimo, ¿no? En 2020, la deuda global, tanto la pública como la privada, se sitúa en el 365% del PIB mundial, o sea, 4 veces casi por encima de lo que se genera de riqueza en un año. O, por ejemplo, podemos decir que la deuda del Estado español en el año 2020 es del 117,1 del PIB. O sea, nos podemos imaginar también que la deuda está por encima de la riqueza que se genera y cuando, por ejemplo, en la propia Europa, en su pacto de estabilidad, asume que una cantidad más o menos normal de deuda llegaría hasta el 60% del PIB. O sea, estamos prácticamente en el doble. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que ver con los fondos europeos es que a un problema muy grande de deuda, en vez de solucionarlo vía otras fórmulas, engorda ese problema de deuda y pues puede ser realmente garantía de una futura austeridad, ¿no? Cuando esa deuda, pues bueno, pues genere las dinámicas que suele generar habitualmente. Pero bueno, centrándonos, pero de todas maneras, bueno, este es un poco el marco general, pero a partir de ahora sí que me voy a centrar exclusivamente en lo que suele ser conocido como Next Generation EU, que sería un poco el marco del programa europeo y que son esos 750.000 millones de dólares, de euros que se aprobaron el año pasado en el Consejo Europeo, ¿no? Sí que decir que, en todo caso, que estas cantidades que nos pueden parecer enormes, y lo son, pues bueno, quizás si lo asumimos en términos relativos, quizás no serían tanto. Yo creo que también para ponerlo en su justa medida, ¿no? Solo comentaros que la administración Biden, por ejemplo, en Estados Unidos, en el poco tiempo que lleva, ya ha planteado una inyección de 4,15 billones de dólares que se sumarían a los 2-3 millones de dólares que ya se inyectó en la administración anterior. Por tanto, digamos que a tamaños más o menos similares de economías, pues bueno, pues la inyección en Estados Unidos es mucho más fuerte
que la actual, ¿no? También hay que entender que, bueno, pues, por ejemplo, se ha calculado que para el Estado español los 140.000 millones de dólares de euros que van a llegar en los próximos 6 años supondrían un incremento del 3% del PIB, que, bueno, que no es moco de pavo, pero a la vez tenemos que entender que solo en 2020 el descenso del PIB fue casi de un 11%, es decir, de 123.000 millones de dólares, ¿no? O que la deuda estatal española ahora en estos momentos es de 156.000 millones de dólares, o sea, es más incluso que la cantidad que se va a recibir por los fondos europeos. Por tanto, sí que es importante señalar que es una cantidad importante, muy importante, está claro, pero que en mucha parte es deuda y eso nos va a traer problemas. Y por otro lado, pues bueno, pues analizando con respecto a la dimensión de la crisis actual y analizándolo también en función del contexto geopolítico, pues tampoco sería tanto, ¿no? Pasamos ya, bueno, viendo un poco qué son los fondos y cuáles son los recursos que se manejan, cuáles son los objetivos que se persiguen, ¿no? En principio, como hemos empezado diciendo, ¿a quién le puede parecer mal una transición verde, una transición digital? ¿No? Y ese es el relato un poco que se nos comunica, ¿no? Vamos a incidir en la transición verde y digital para así, de alguna manera, fortalecer incluso transiciones ecológicas, transiciones sociales y territoriales, ¿no? De la mano, pues de una lógica más innovadora, en lógica de justicia, en lógica de sostenibilidad, en lógica de innovación, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco el relato que tanto desde las instancias europeas como a las instancias estatales y a nivel vasco también, pues son lo que se nos está planteando, ¿no? La cuestión es que, claro, quizá no importa tanto el nombre que le pongamos o el apellido, ¿no? Si es verde, digital o demás, sino ver un poco el modelo en que se insertan esas propuestas, ¿no? Y ahí sí que entendemos que creo que el Next Generation EU no ha aprendido mucho, ¿no? de las enseñanzas que nos puede ofrecer pues bueno, pues todo este fenómeno de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si hemos visto de alguna manera que las grandes cadenas internacionales y globales son las primeras que han sufrido los embates, ¿no? de la pandemia y han tenido y las que más frágiles han sido para responder, digamos, a este momento frente a los circuitos más cortos, vemos que esa mirada que tiene la Unión Europea y las instituciones en general de la transición sigue apostando por los mercados globales y no tanto por los circuitos cortos, ¿no? Hemos visto cómo al final quien ha mantenido un poco el tipo de lo que éramos como sociedad ha sido lo público, ha sido lo común, ¿no? Pese al desmantelamiento neoliberal que hemos sufrido en las últimas décadas, pero a pesar de ello tampoco hay en este plan o en esta idea de transición un esfuerzo por recuperar eso público y comunitario y fortalecer esa propiedad pública y comunitaria, ni mucho menos, más bien es la de fortalecer a las grandes empresas. Hemos visto cómo muchos trabajos que se han considerado esenciales y que han sido esenciales para mantener la vida, al final, cuando llegan los fondos, no va para ahí ese dinero, no va para las cuidadoras, no va para los basarritarras, no va para la economía pequeña, no va para la economía solidaria, sino que pues parece que se priman, son obviados y son priman otro tipo de agentes, pues como las empresas transnacionales, ¿no? Y en el fondo se sigue sin mantener sin asumir las contradicciones más que evidentes entre crecimiento y sostenibilidad. Es decir, podemos, por mucho que nos pongamos el halo verde, seguir produciendo y consumiendo a este nivel sin incidir en términos de cambio climático y de agotamiento de recursos, difícilmente. Es posible la digitalización y el pleno empleo y empleo digno, es decir, cuando sabemos, ¿no?, que al final la digitalización, hay estudios que hablan que puede destruir entre un 20 y un 40, 50, incluso 70% de los empleos y muchas veces estamos viendo cómo este tipo de empleos están muy vinculados a precarización, ¿no? Con tareas muy esclavas, sin una relación laboral fuerte con los trabajadores, como pueden ser también todos los sistemas de plataforma, de Globo, Uber y demás, que vemos un poco también la precarización que acompaña. Entonces, eso, digamos, no se pone en cuestión y lo único que se persigue, y es un poco la idea que nosotros planteamos con ese enfoque de transición ecológica y digital, es más bien que Europa o las grandes empresas europeas que están retrasadas, digamos, o que tienen retrasos en el acceso a los nuevos mercados vinculados a estas energías renovables, a esta energía
a energía limpia, a los sectores de la digitalización, del 5G y demás, simplemente buscar nichos de mercado para que las grandes empresas y no otras sean las que accedan pues a los mismos, ¿no? Con esa idea un poco de buscar espacios de crecimiento, espacios de obtención de ganancia y de reproducción del capital. Nosotros hemos analizado un poco las propuestas más concretas que ha habido de proyectos, ¿no? Que todavía, aunque el 30 de abril se cerraba, se supone, el plan para presentar los programas por cada estado a la Unión Europea, a día de hoy no sabemos, no tenemos, la opinión pública no sabe qué proyectos son los que realmente se quieren aprobar, o sea, es una cuestión muy secreta, pero sí que en las propuestas que hemos ido viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es que lo que aparecen primero son los nombres de las grandes empresas, en el caso vasco, Petronar, Ingetim, Iberdrola y demás, y lo que están pensando sobre todo es más bien en, en grandes proyectos como, habréis escuchado también sobre el corredor vasco de hidrógeno, ¿no? Como si fuera un poco la nueva energía pues que puede ser renovable, aunque realmente estamos muy lejos del hidrógeno verde en estos momentos y más bien está vinculado a la energía fósil. Estamos hablando de gigafactorías, de baterías, estamos hablando también de parques eólicos fotovoltaicos, estamos hablando de las infraestructuras de siempre. Por ejemplo, en Navarra se ha primado también, ¿no? Pues meter en los fondos europeos el canal de Navarra, el tren de alta velocidad. Y por tanto, lo que vemos que frente al relato de transición energética y digital, que creemos que sí es necesaria, lo que estamos viendo de verdad es que, bueno, pues lo que se está sosteniendo, lo que se quiere sostener en este momento es la construcción, ¿no? Es garantizar a las grandes empresas que se capitalicen sectores bastante inciertos como el hidrógeno, ¿no? Que se apoye a las multinacionales de la automoción y que son aquí muy importantes, o el sector gasístico y petrolero en su reconversión, que sí o sí va a tener que darse, en la búsqueda de nichos de mercado en los cuidados y en la salud, ¿no? Vía digitalización, en la entrega gratuita de datos públicos y privados a las empresas digitales, ¿no? Y de ahí generar servicios de inteligencia artificial. Esos son, en nuestra opinión, a donde se está destinando el dinero y a lo que se quiere destinar el dinero, y no, digamos, esa otra economía que sostiene la vida y que realmente pues, va a estar lejos o en la periferia, digamos, de el meollo de estos fondos, ¿no? Este relato no lo hacemos así simplemente desde un punto de vista ideológico, sino también basado, como hemos dicho, en los proyectos que hemos visto que se han presentado. No sabemos cuáles se van a aprobar, ¿no? Euskadi, en concreto, el 29 de diciembre presentó el gobierno de Urkullu su plan Euskadi Next EU. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se reflejan bastante bien quiénes son las prioridades y cuáles son los proyectos prioritarios, pero también un poco y pasando de pregunta, pues sería el modelo de gobernanza, ¿no? Y cuál es el modelo de gestión que se ha pensado, ¿no? Es un modelo de gestión que en principio es muy vertical, o sea, al final el Estado es el que acumula, digamos, el que tiene que elaborar los planes que acumulan los proyectos y las reformas que se plantean digamos, en ese plan, ¿no? O sea, digamos, centraliza a nivel estatal todas las propuestas que haya, en este caso del Estado español, y es el Estado el que negocia directamente con la Comisión Europea en base a una serie de objetivos, criterios y demás vinculados a esta transformación ecológica, digital y demás, pues quien negocia pues los resultados finales, ¿no? En ese modelo de gobernanza, lo que también tanto el Estado español como la Comisión Europea, como digamos los principales sujetos, han definido la figura de la alianza público-privada, digamos, como gran herramienta para poner en marcha los grandes proyectos, ¿no? Al final, esta alianza público-privada, no sé si lo sabéis, pero bueno, básicamente suelen ser proyectos de coparticipación de grandes empresas y de instituciones públicas. Y, bueno, pues fue incluso el propio Tribunal Europeo de Cuentas quien en un informe hace pocos tiempos analizó unas cuantas alianzas público-privadas y pues hizo un examen bastante funesto de sus resultados en términos de, pues, bueno, pues de retrasos, de mala gestión, de corrupción, de socialización de pérdidas por parte de lo público y ganancias por parte de lo privado, y por tanto, pues bueno, pues hizo pues un ejercicio bastante interesante de análisis. Pero sigue siendo eso, digamos, la fórmula que hay, porque guarda coherencia con lo que he dicho antes. Al final, lo público en este momento de crisis se pone al servicio de lo privado con el ánimo de invertir
en ciertos sectores con mayor o menor riesgo, digamos, apoyando la estrategia de las grandes empresas, ¿no? En el fondo, pues bueno, pues el hidrógeno puede ser precisamente un ejemplo muy claro de esto, ¿no? No hay ninguna seguridad de que el hidrógeno pueda conseguir los objetivos que se está planteando, pero se pone inversión pública con parte mensuada y al final seguramente si la cuestión sale mal seremos todos y todas quienes paguemos la jugada, ¿no? Y esta alianza público-privada en el Estado español se ha concretado en la figura de PERTE, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, que sería, digamos, los grandes proyectos que son los que se quieren financiar, ¿no? Y aquí, pues todavía sin saber exactamente cuál va a salir, pues sí que tendríamos, pues, digamos, pues los clásicos del hidrógeno, las gigafactorías, los parques eólicos, fotovoltaicos y demás, ¿no? Serían un poco, pues, esas grandes líneas de lo que se está siguiendo, ¿no? Y estos PERTE sí que tienen unas implicaciones jurídicas, y aquí creo que esto es importante, muy significativas, ¿no? Porque al final, digamos, rompen de alguna manera las dinámicas de ayudas tanto de la Unión Europea como las lógicas de contratación pública a nivel estatal, ¿no? Se ha dado a través de la aprobación del decreto, el Real Decreto Ley 36/2020, del 31 de diciembre del año pasado, lo que pone en solfa es que, por un lado, se rompe un poco ese sistema de ayudas públicas a las empresas, que antes solo podían ir destinadas a las pymes, en este caso ya sí pueden ir también destinadas a las multinacionales, y además, en la parte más del Estado español, lo que ocurre es que, digamos, con esa lógica de urgencia que tienen estos proyectos, lo que está ocurriendo es que se hacen saltar por los aires los mínimos de tramitación, ¿no? Los tiempos de tramitación, las obligaciones de tener pues, buenos estudios de impacto ambiental y demás. O sea, es como una cosa un poco loca el entender que estamos en una transición ecológica, pero a la vez, para los proyectos que tienen que cumplir eso, les pides menos en cuanto a impacto ambiental. O sea, es un poco esta dinámica en la que estamos viendo. Entonces, sí que tenemos ahí, pues bueno, pues un impacto bastante significativo en esos términos y una gobernanza que, como estamos viendo, pues está muy pues al servicio de los intereses de estas grandes empresas en definitiva, ¿no? Y además, ya por último, podríamos decir que si todo esto, digamos, ya nos ofrece un panorama bastante diferente al relato que hay, ¿no? Está claro que en el fondo va a haber proyectos muy buenos aprobados con la Unión Europea y con estos fondos, nadie lo niega, regeneración energética de edificios, comunidades energéticas locales que pueden verse beneficiadas por ello, pero eso digamos, que haya esa diversidad no significa que no haya una identidad, ¿no? Y la identidad, por lo que estamos viendo en cuanto a quiénes, a cómo y a qué, está claro que está dirigido, digamos, a un modelo muy determinado de búsqueda de negocios en los mercados globales, ¿no? Pero además, desgraciadamente, y esto sí que tiene impacto, son unas ayudas que están muy condicionadas. Es decir, las ayudas europeas casi siempre tienen algunas condiciones y en este caso, pues nosotros hemos destacado tres grandes condiciones, ¿no? Una primera es la que ya hemos hablado al principio, que es la deuda, ¿no? Al final, si tenemos un grave problema de deuda global, si los países del sur de Europa y especialmente el Estado español tienen un gravísimo problema de deuda global, si la mayoría de las ayudas son más deuda, pues imaginámonos que cuando esto, digamos, el mercado especulativo pinche y suban los tipos de interés o ocurra o se retraiga el crédito, nos veremos abocados seguramente pues, a lógicas como el ataque contra el euro de 2010 y, por tanto, pues a grandes problemas financieros que eso pueden también ralentizar aún más el conjunto de la economía. Una segunda condicionalidad es que, claro, el sistema europeo también es muy complejo en la aprobación de los planes y depende de la aprobación por parte de mayoría de los Estados miembros, ¿no? Al final, cada plan y cada proyecto compite con los proyectos de otros Estados y hay la posibilidad tanto de que cada plan tiene que ser aprobado al menos por 15 países restantes y además puede haber vetos cruzados, es decir, que un país puede vetar un proyecto de otro porque cree que no cumple los objetivos y demás y, por tanto, eso puede hacer que también en esa negociación asimétrica que haya, pues puede haber también cambios de última hora, ¿no? Y, por último, yo creo que es una de las mayores condicionalidades que generan estos fondos, ¿no? Es que, pues bueno, pues están muy vinculadas a lo que se llama el semestre europeo, que es decir, al control o las recomendaciones, digamos, entre comillas, por parte de la Comisión Europea de las reformas que tienen que hacer los estados, que es una
es un informe, pues bueno, pues que semestralmente emite la Comisión Europea y entonces, explícitamente, el plan Next Generation EU está vinculado directamente a las recomendaciones del semestre europeo de 2019 y 2020 emitidas por la Comisión. Y en ellas habla de manera específica la necesidad de una reforma laboral y la necesidad de una reforma de pensiones y fiscal. Por lo tanto, digamos, esas cuestiones que se están pasando por alto y que parece que Nadia Calviño, la vicepresidenta, ha conseguido retrasar hasta 2022, vendrán en un futuro, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, tenemos que ver que, digamos, que la Unión Europea, ya lo vimos con Grecia, no da un duro a 6 pesetas, como se decía antes, sino que al final también tiene con el día. Entonces, ya en resumen, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un plan, con unos fondos muy numerosos, pero que realmente no lo son tanto, ¿no? También en el marco vasco, por ejemplo, el plan Euskadi Next ha pedido un total de 5.700 millones para que se incluyan en el plan español. Si simplemente, por ejemplo, como término comparativo, pusiéramos la fiscalidad vasca al mismo nivel, al término medio de la europea, se conseguirían 6.000 millones de euros. Por tanto, es decir, que tampoco es una cantidad importante, pero habría otras formas de conseguirlo, no tiene que ser la única, uno en primer lugar. En segundo lugar, entiende la transición económica, digital y ecológica, no tanto realmente como un cambio de modelo, que es lo que creo que en este momento necesitamos como sociedad, sino más bien de mantener el mismo modelo, ¿no? Y darle un barniz verde y digital, verde y colaborativo, además de ser digamos, una transición obligada, porque al final el carbón, como he dicho, el gas y el petróleo se están agotando. Lo que está haciendo es invirtiendo mucho dinero público en favor no de lo público, sino de las grandes empresas, y eso también está adelgazando de alguna manera a lo público y nos puede volver de vuelta en forma de austeridad vía riesgos que se asumen en la inversión, vía deuda. Y, en última instancia, pues está muy condicionado a ciertas reformas y que, vamos, que por lo que tenemos conocido en la historia, la Unión Europea no negocia ese tipo de reformas cuando ya las ha explicitado y de alguna manera nos caerán, ¿no? Por tanto, eso es lo que tenemos y qué horizonte nos ofrece este capitalismo verde y digital que abandera, digamos, los fondos europeos. Pues bueno, pues ahí yo creo que también tenemos otro debate que da para muchísimo más, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con pues hemos hablado antes de los impactos que puede tener esa digitalización en términos de empleo neto y de precarización. Vemos también el crecimiento de las grandes empresas digitales, ¿no? Y también su rol cada vez más importante en todos los ámbitos de la economía y eso también puede ser un problema. El problema también puede significar también el capitalismo de vigilancia, ¿no? Y el control social que está asociado precisamente a ese poder que están acumulando estas big techs, estas grandes empresas y también, ¿por qué no?, a las contradicciones entre lo digital y lo verde, porque al final también lo digital, que parece más colaborativo y material, está muy vinculado al extractivismo y a la extracción de materiales, ¿no? Vemos cómo ya no solo en el subglobal, sino que también en Cáceres hay minas de litio que se están poniendo en marcha, se están haciendo exploraciones en Gran Canaria también para encontrar esas tierras raras que son necesarias para todo esto digital, ¿no? Y vemos cómo a día de hoy, por ejemplo, los sistemas de streaming, para mantener los sistemas de streaming y de plataforma en la actualidad, gastan tanta energía como la aeronáutica civil, es decir, ya estamos en un volumen muy fuerte. Por tanto, hay muchas contradicciones en todo este nuevo proceso de capitalismo que no cambia mucho, son un poco de barniz, pero que también conlleva muchos problemas y que yo creo que no se están afrontando en estos fondos, ¿no? Y por tanto, en nuestra opinión, asumir estos fondos con su condicionalidad y también con esa lógica de no revertir el modelo, o sea, el modelo de consumo, de producción, los mercados locales y demás, la defensa de lo público y lo comunitario, es donde radica el problema y por ahí pasa por encima y, por tanto, creemos que tenemos que mantener una visión crítica sobre todo este proceso. Es que ricasco.